Hola, ¿qué tal? Yo soy Pachi y esto es el resumen de mis lecturas de abril. Bueno, durante el mes de abril leí 18 cosas y ha sido un poco variado. Lo que más abunda son las 3 y las 4 estrellas, como suele ocurrir. Después tengo 1 de 5 estrellas y tengo 2 estrellas. Sí, he suspendido un libro en este wrap-up, cosa que no suele ocurrir. Así que nada, vamos a empezar como siempre desde más abajo hacia las 5 estrellas, ¿no? Para acabar así con buen sabor de boca. Entonces empezamos por ese libro al que yo le di 2 estrellas y es A calzón quitado de Agustina Guerrero, de La Volátil. A mí me gustan mucho las ilustraciones de La Volátil, me siento como muy identificada con muchas de sus ilustraciones y me leí ya 2 novelas gráficas de ella, la de Mamma Mía y la de el primero que hay de La Volátil, y los dos me gustaron mucho porque es como que te cuenta cosas, ¿no? Sin embargo, en este libro de A calzón quitado son como esas viñetas que ella va publicando en Facebook, Instagram y bla bla bla, de pequeños estados, ¿no?, que le pasan. Entonces me ha parecido así como un poco tomadura de pelo, porque es eso, no es una novela gráfica, sino que son una colección de pequeñas ilustraciones que ella hace y que las lees así de corrido y no te dejan nada. Entonces, no sé, me decepcionó bastante, la verdad, porque las otras cosas que había leído de ella sí que me habían gustado, así que bueno, me decepcionó un poquillo y ya está. Siguiendo con las 3 estrellas tenemos Desnuda la noche de Sherlyn Kenyon. Es otro libro de Los cazadores oscuros. Es una saga muy larga, entonces hay libros que te gustan más, libros que te gustan menos. Este es de los que menos me ha gustado porque bueno, no ha tenido así como calado en mí, no es estos personajes que se te quedan, ¿no? Tuve una racha muy buena de 2 o 3 libros seguidos de la saga que me gustaron un montón, pero luego a partir de ahí se hicieron como un poco promedio, ¿no? Así que bueno, yo sigo adelante con la saga por eso, ¿no? Porque yo sé que en esta serie están largas, pues algunos libros te gustarán más, otros menos, pero en general yo me lo paso bien leyéndolos y estoy en la lectura conjunta con otras chicas y me lo paso bien con ellas también, así que tenemos ya ese grupito conformado, ¿no?, para ir leyendo toda la serie y ahí seguimos, pero ya digo que no, este no me ha aportado nada más. Después tenemos Infierno de Carlos Sisi, es el último libro dentro de la trilogía de Rojo. A ver, me ha pasado algo raro con esta trilogía, y es que el primer libro me decepcionó un poquillo, el segundo me gustó más y este tercero me ha vuelto a decepcionar un poco. No tanto por el final, que sí que puede ser algo que no te esperas, pero no sé, en líneas generales creo que podía haber hecho algo mucho más único con este libro. Me gusta cómo va entremezclando diferentes historias de diferentes personajes, o sea, tenemos como los personajes principales que llevan el hilo conductor, pero luego tenemos pequeñas historias de supervivientes que se ven enfrentados a estos vampiros. Pero bueno, ya digo que en general me ha parecido que para ser una trilogía sobre vampiros, los vampiros tienen muy poco peso dentro de la historia en sí, tiene muchísimo más peso los humanos y cómo intentan sobrevivir, ¿no? Es más, es una historia de survival zombie, pero en vez de zombies cambias zombies por vampiros y es lo mismo. Entonces eso no me ha gustado, porque a mí me gusta darle cierta profundidad también al personaje de los vampiros, porque al final los zombies todos tenemos en mente que no son personajes así como tales, ¿no?, que son más bien una masa furiosa como animal, y sin embargo los vampiros todos tenemos esa idea, y de hecho aquí también pasa, ¿no?, que son personas súper inteligentes, bueno, hay de todo, ¿no?, pero vamos, que tienen sus planes y sus tramas y tal, y todo eso queda muy en segundo plano en estos libros. Entonces eso a mí me ha decepcionado mucho, y eso que tiene muchos elementos que me han parecido originales, pero es eso, es como que al final todo se me ha quedado como eso, en una historia de zombies, y no era lo que yo estaba buscando en esta trilogía. También le di 3 estrellas a Los dioses más locos de Pascu y Rodri. Es un libro de Destripando la Historia, si conocéis el canal de YouTube. Ellos hacen canciones súper molonas sobre dioses y bueno, sobre mitología en general, aunque luego tienen algunos de cuentos, o por ejemplo de personajes de Marvel también tienen contando la historia del Día de los Muertos de México. Entonces bueno, tienen así diferentes canciones que molan un montón, y yo me esperaba encontrar un poco de eso en el libro, y realmente es lo que tienes, ¿no? Tienes las ilustraciones son las mismas,
y me gustan un montón, son las mismas que las de los vídeos, quiero decir, y tocan muchísimos dioses, no solo la mitología greco-romana, sino que se abre a dioses de todo el mundo, lo cual me ha parecido un puntazo, pero sí que es verdad que se queda todo como muy superficial. O sea, aquí no vas a salir con un gran conocimiento sobre esos dioses, pero al menos sí que te sonarán todos un poco. También le di 3 estrellas a Borrón y Cuenta Nueva de Maestra de Pueblo. Es el tercer libro de Maestra de Pueblo y tengo que decir que es el que menos me ha gustado hasta ahora. El primero, que era cuando ella pues va al primer pueblo en el que trabaja como maestra, me pareció muy divertido. Luego el que tiene de Maestra de Pueblo como opositora también me gustó, porque aunque mis oposiciones no eran de magisterio, sí que hice oposiciones, entonces es como que muchas cosas las llevas a ti misma, ¿no? Entonces me gustó un montón. Y sin embargo este es Maestra de Pueblo como profesora en otro pueblo, y entonces se va a una excursión y les pasan cosas en la excursión y tal, pero no me ha parecido tan divertido como otros y me ha parecido como excesivamente crítica hacia otras personas y tal, en plan de ella todo lo hace bien y los demás todo lo hacen mal, y entonces eso me ha chirriado un poquito, pero bueno, es una novela gráfica que se lee en un plis-pas. Yo la cogí de la biblioteca, así que bueno, no está mal si lo coges así de la biblioteca, pero yo no me gastaría el dinero en ella, me parece. Terminando con novelas gráficas, me leí el primer tomo de American Gods Sombras, que es la adaptación a cómic de American Gods de Neil Gaiman. Está dividido en 9 partes, esta es la primera, la que yo me he leído. Están por €1 y poco en Amazon, en Kindle, si os interesa. Yo no la voy a seguir, ¿por qué? Pues porque realmente no aporta mucho más de lo que es la historia de American Gods. Quizás la hace más digerible, ¿no? Porque es verdad que American Gods es un poquito denso, con todos los interludios que tiene y tal, entonces esto es como mucho más ágil, pero yo me sigo quedando con la escritura de Neil Gaiman, y como tengo intención de releer este verano, si puedo, American Gods, pues entonces no voy a seguir con el cómic porque me parecería una pérdida de tiempo. Y por último, con 3 estrellas, os quiero enseñar Mi visión del mundo de Albert Einstein. Este es un libro de no ficción en el que Einstein habla de diversos temas, de sus opiniones personales sobre diversos temas, y tengo que decir que me lleva un poco un chasco, porque algunas de sus opiniones son muy contrarias a las que yo tengo. Hay otras cosas que no entiendo cómo las hace, porque las hace. Me ha parecido como muy misógino en algunas de sus opiniones, en algunas de sus cartas. Y después, justo esta semana vi un vídeo de Sarri sobre la primera mujer de Albert Einstein y cómo está desdibujada de la historia, a pesar de que ella lo ayudó muchísimo en sus estudios y en sus primeros trabajos. Os voy a dejar el enlace al vídeo de Sarri aquí debajo, porque me pareció muy interesante y que complementaba perfectamente la visión que yo ya tenía de leer este libro. Entonces, bueno, tengo que decir que es eso, que a mí me ha sabido mal encontrarme con cosas aquí que no me esperaba sobre Einstein, pero bueno, no sé, este libro lo compré en la Reread y seguramente se vuelva a la Reread, porque no creo que lo vuelva a releer nunca. Aún así no lo he suspendido, porque me parece que tiene otros pensamientos que sí que son que sí que me ha gustado leer y comprender un poquillo más, ¿no? Si bien la última parte se centra en los científicos y en el mundo de la ciencia, y eso a mí me pilló más alejada, ¿no? Porque yo soy de letras purísimas, y entonces sí me hizo un poco complicado leer, pero las 3 partes anteriores no tienen nada que ver con estos temas y se leen súper bien. Y ahora voy a pasar a las 4 estrellas, pero si bien es verdad que primero os voy a incluir un 3 estrellas, este sí que último de verdad, y es que me he leído la trilogía entera de Reina Roja de Javier Gómez Jurado, de Juan Gómez Jurado en este mes. Yo me había leído el primero, Reina Roja, cuando salió, y creo que las expectativas me jugaron aquí una mala pasada, porque la primera vez que lo leí me pareció que era un libro que no era para tanto. Me hicieron gracia algunas de las referencias que él hace a canciones, por ejemplo, mete frases de canciones así por el medio como guiños, ¿no? Y me hicieron gracia. Esta segunda vez más que la primera, entonces la primera vez le había dado 3 estrellas y esta segunda lectura se lo pasé a 4 estrellas. Después me leí Loba Negra, siempre dudo si es Loba Negra o Loba Gris, porque esto es muy gris. Es Loba Negra, vale, es el segundo libro.
Son thrillers, creo que ya lo he dicho, ¿no? Sobre una investigadora que se llama Antonia Scott. Es una investigadora que no pertenece a la policía ni nada, sino que es por fuera, ¿no?, de un sistema europeo. No os voy a contar nada más para no hacer spoilers. Y ella trabaja con un policía que se llama John, es vasco y bueno, la relación entre ellos está bien. Si bien tengo que decir que aquí me empezó a chirriar un poquito todo el tema de las canciones, que sigue estando muy presente, y luego de diferentes chascarrillos que él va repitiendo de un libro a otro, o frases hechas, o como quieras llamar. De hecho, Eva de Vital Lecturitas se refirió a ellos como estribillos, y sí que es cierto que funciona un poco como estribillos. Por ejemplo, John siempre se repite lo de John, no es que esté gordo, sino que Entonces son cosas que como que va repitiendo para que las tengas ahí, ¿no? Entonces aquí se me empezó a hacer un poquito pesado. Y entonces llegamos al tercer y último libro, que es Rey Blanco. Y a este le he puesto 3 estrellas, ¿vale? Si bien los otros dos me gustó el thriller, y aunque en el segundo libro se me hizo un poco pesado todo esto que os digo, los chascarrillos y las frases y tal repetitivas, me empezaba a chirriar un poquito. Aquí ya se me hizo muy pesado, muy pesado. Y luego es que aquí pasa algo al principio del libro que para mí rompe totalmente la verosimilitud del libro. O sea, pasa algo que yo no me pude creer, no me pareció algo realista, y entonces a partir de ahí fue como que me fue haciendo así. Tampoco entiendo las intenciones del malo. No sé, no me gustó cómo se cierran la trama, ¿no? En ese sentido de por qué se hacen las cosas, las justificaciones y eso, no me terminaron de gustar. Luego hay otras cosas que me chirrían, aparte de esta que os digo del principio. Entonces por eso le he dado 3 estrellas y ya está. Con esto me he leído todo lo que Juan Gómez Jurado ha publicado de adultos, y tengo que decir que no es Reina Roja lo que a mí más me gusta de este autor. Cambiando de tercio, le di también 4 estrellas a El descenso de los monstruos de Neon Yang. Es el tercer libro dentro de la tetralogía de El Tensorado. No os voy a explicar mucho de este libro porque ya digo que es una tercera parte, si bien sí que quiero comentar que tiene una estructura peculiar. Para mí creo que de momento este es el que más me ha gustado de todos los que he leído. Me falta el último por leer, pero de momento este tercero es mi favorito porque me parece mucho más ágil de leer, más ameno. Está todo relatado como informes policiales, como cartas, entonces es todo mucho más dinámico. Tiene más profundidad porque sobre todo el primero me pareció que pasaban todas las cosas muy rápido, pasan muchos años muy rápido sin que tú veas la evolución de los personajes, y entonces me gusta más el segundo porque abarca menos tiempo, y este igual, ¿no? Y ya digo que esa estructura novedosa en estos libros, porque los 2 primeros no están relatados de esta manera, me gustó mucho, la verdad, me sorprendió para bien. Además, este libro lo usé para el reto Pop Sugar en la categoría 3, que es leer un libro ambientado en una sociedad no patriarcal, porque bueno, la sociedad de la saga del Tensorado me parece muy novedosa, porque nos presenta un mundo en el que a los niños cuando nacen, a las niñas cuando nacen, no se les asigna un género, sino que se les trata en neutro hasta que más o menos en la adolescencia escogen un género, ¿no? La mayoría de la gente. Luego hay algunas personas que no escogen ningún género y siguen siendo neutros. Entonces, bueno, ya digo que además aquí la figura principal es una emperatriz, no hay un rey, no es un hombre, no es una sociedad patriarcal para nada, y es una de las cosas que más me gustan de esta saga. También le di 4 estrellas a La Gran Cacería, el segundo libro de La Rueda del Tiempo. Ya sabéis, esto es una saga, creo que son 14 libros de fantasía épica. Este libro se me hizo un poco pesado al principio porque se centra mucho en un solo personaje de todos estos que te presentan en el primer libro. El primer libro es un libro coral en el que todos los personajes van evolucionando juntos, y aquí se dividen, y entonces la primera parte sobre todo se centra mucho en uno solo de esos personajes, y yo echaba de menos ver a los demás. Luego se abre un poco, ¿no?, a los otros personajes, y aún así yo echaba de menos a 2 personajes en concreto, y aún así en la segunda parte no salieron mucho, por eso este libro no se iba a 5 estrellas, se iba a 4. Pero bueno, ya os digo que yo sí quiero seguir adelante con la saga porque sobre todo eso, quiero seguir leyendo sobre los personajes que más me gustan. Luego le di 4 estrellas a El Mapa del Tiempo de Félix J. Palma. Es el primer libro dentro de la trilogía victoriana.
Es un libro que a mí me llamó muchísimo la atención cuando salió, porque yo sabía que la trilogía victoriana hacía un homenaje a 3 libros de H.G. Wells. En este primer libro es A la máquina del tiempo, y tengo que decir que os destripa completamente el libro de La máquina del tiempo, o sea que si tenéis intención de leerlo, que sepáis que si no habéis leído La máquina del tiempo os lo destripa todo lo que pasa, así que bueno, avisaos estáis. Y nada, es un libro ambientado en la época victoriana y en Londres, y sobre todo seguimos a H.G. Wells, ¿no? Que se enfrenta, bueno, pues una situación relacionada con viajes en el tiempo, ¿no? Y hasta ahí voy a leer. Tengo que decir que lo que más me ha gustado de este libro es el narrador, porque es un narrador que juega mucho con el lector, y eso me ha gustado muchísimo, el juego que se trae, ¿no? Para engañar a los lectores, y eso me ha gustado un montón. Y después decir que este libro lo he usado también para el Pop Sugar, para la categoría 47, que es leer un libro que contenga una realidad paralela. También le di 4 estrellas a Deixádenos remar, de Ana Cabaleiro. Este es un libro peculiar porque nos narra una especie de lucha vecinal que se produce entre unos vecinos humildes que viven en las afueras de una ciudad, y de repente una ciudad que yo identifico con Santiago, la verdad, aunque no se dice expresamente. Entonces de repente en esas afueras se hace una urbanización de lujo, y entonces viene gente rica a vivir allí. Entonces claro, hay ese enfrentamiento entre la gente humilde y la gente rica que viene allí a vivir, y hay una verdadera batalla campal entre ellos, llegado a cierto momento. Y me ha parecido un libro divertido de leer, y me ha gustado mucho cómo está narrado, y es que está narrado con diferentes anécdotas que les pasan a diferentes vecinos relacionados con este tema que os digo. Entonces son como pequeños relatos, ¿no? de cada uno de los vecinos, y aunque a mí no me suelen gustar los libros de relatos, la verdad que esto me ha gustado muchísimo. También le di 4 estrellas a El guerrero de Occidente, de M.K. Hume. Es el segundo libro dentro de una trilogía sobre el rey Arturo. Aquí tenemos a un rey Arturo con orígenes romanos, que es una teoría que ya se barajaba en los últimos años que yo estudié en la facultad. Entonces, bueno, es como una reinterpretación del mito artúrico, ¿no? No vamos a encontrar, sí a los personajes, pero los personajes no se desarrollan como lo hacían en las leyendas originales, sino que M.K. Hume les da una vuelta. Me ha gustado mucho este libro, sobre todo la primera parte, porque se centra mucho en la lucha de Arturo contra los sajones, y eso a mí me gusta mucho, leer esas batallas y tal. Luego la segunda parte ya se centra en la fundación de Camelot y cuando Arturo se casa con Ginebra, y esto ya lo comenté en un blog, y es que veo que en los libros actuales hay cierta tendencia a demonizar a Ginebra, a convertirla en una niña caprichosa, infantil. Y no sé, me llama la atención, ¿no? Porque esa no es la idea que se tiene de Ginebra cuando tú lees el mito medieval. Y me hace gracia, ¿no? Ver como que eso es una tendencia ahora a demonizar a Ginebra. Pero bueno, en general ya digo que el libro me ha gustado mucho y tengo ganas ya de leer la tercera y última parte. Luego le di 4 estrellas a El último graduado, de Naomi Novik, que es la segunda parte dentro de la trilogía de Una educación mortal. Nos volvemos a encontrar con este colegio de magos, que no es un colegio de magos como el de Harry Potter, como se puede llegar a pensar, sino que es un mundo hostil en el que hay bichos y demonios que te intentan comer y matar a cada momento. Entonces realmente es una lucha por la supervivencia en este colegio. Nuestra protagonista, él está en su último curso dentro del colegio, y entonces ya se tienen que preparar para el día que tienen que salir, que se tienen que enfrentar a un montón de demonios para poder salir. Y nada, me ha gustado quizás un poquito menos que el primero, porque se me ha hecho un poquito más pesado que el primero, pero aún así me gusta muchísimo el personaje principal. Él me cae muy bien, es así muy sassy y muy descarada, y como que no le importa nada lo que piensen los demás, aunque luego ves que tiene su corazoncillo. Y no sé, que por favor, leer Una educación mortal. Por último, con 4 estrellas tenemos El plumas, de David Pallás, nuestro David de la biblioteca de Le Petit, David Lipulan. Este es un libro, los protagonistas tienen como 12 años, me parece, que dice. Entonces es un libro juvenil, pero eso, intermedio, ¿no? Entre infantil y juvenil. Y entonces nos encontramos con nuestro protagonista, que es un chico que sufre acoso en el colegio por ser homosexual. Entonces, bueno, porque le notan pluma, básicamente, entonces ya es el objeto, ¿no?,
¿no? De las burlas. Entonces en su colegio no tiene amigos, ¿no? ¿Qué pasa? Que entonces él se va de vacaciones a Tenerife con una tía suya y allí se reencuentra con un grupo de amigos que tenía cuando era pequeño y visitaba a su tía, y allí se ve súper integrado por todos, y entonces es como que él sabe, ¿no? Lo que es tener un grupo de amigos en estas vacaciones de verano. Y no sé, me ha parecido un libro muy bonito. La historia que cuenta es sencilla, pero es una historia contada con mucho mimo, ¿no? Se nota mucho como el cariño que transmite David a los personajes, y la verdad que me ha gustado mucho leerlo. Y por último, el libro con 5 estrellas es La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, que me leí para poder leer el segundo libro de la trilogía victoriana en la que os hablaba antes. En este libro sabéis que se produce una invasión de marcianos a la Tierra, concretamente en Londres. Entonces nos enfrentamos, ¿no? Es esa lucha de humanos contra alienígenas, estando los humanos completamente desprotegidos, obviamente. Es un clásico de la ciencia ficción y yo nunca lo había leído, así que he querido aprovechar este momento para hacerlo, y me alegro muchísimo haberlo hecho, porque ahora que estoy leyendo el segundo libro de la trilogía victoriana veo que hubiera sido impensable no hacerlo y continuar con la trilogía, porque es eso, es como que te spoilea todo muchísimo Félix J. Palma en sus libros. Y nada, me ha gustado un montón, lo he disfrutado mucho, a pesar de que se nota, ¿no?, cuando está escrita, el lenguaje no es el actual y todo eso, pero no sé, yo lo he disfrutado mucho. Y nada, eso es todo, hasta aquí el vídeo. Muchas gracias si te has quedado hasta el final, espero que lo hayas disfrutado, que te lleves alguna recomendación y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. ¿Cierras la puerta porque me da vergüencita que me oigas? Eso sí.